Este acuerdo con el FMI hay que reformularlo. Parte 2. Por el licenciado Guillermo Moreno, el licenciado Pablo Chaliú y el licenciado Walter Romero. Oportunamente, el 8 de diciembre de 2017, se anunciaba el fracaso de la gestión Cambiemos cuando se publicó algunos elementos conceptuales de un plan económico de contingencia, ya que a 2 años de la asunción del gobierno nacional, la economía no presentaba ninguna señal alentadora. Las inversiones productivas privadas no aparecían. La inflación no cedía. El déficit fiscal total, correctamente calculado, rondaba el 11% del PBI. El volumen de las letras del Banco Central se había convertido en un problema autónomo. Los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos se encontraban entre los más altos de la historia, mientras que las tasas de interés se mantenían en niveles sustantivamente elevados y el peso sufría una relevante apreciación que afectaba tanto a la industria manufacturera como a las economías regionales. Así, y como corolario, la distribución del ingreso había empeorado, el nivel de empleo se deterioraba y la pobreza e indigencia crecían. Pero lo más grave era que las tendencias indicaban que esta situación transitaba un sendero de agudización. Posteriormente, en Bitácora del Fracaso, en BAE Negocios del 15 de abril del 19, se relataba cómo en los primeros meses del año 2018 y en un contexto de supercrisis, finalizaba el experimento en curso de la administración del mejor equipo de los últimos 50 años, al verse agotada la posibilidad de financiamiento externo tras las evidentes dificultades de repago percibidas por los prestamistas. De esta forma, luego de la toma de ganancias del carry trade y el flight to quality, vuelo hacia la calidad de los inversores internacionales, se activó la solicitud de préstamo al Fondo Monetario Internacional. El acuerdo finalmente alcanzado por un monto inusitado que representa 11 veces la cuota que aporta por su participación nuestro país, implicó que el dinero a girar a la Argentina sirviera como garantía de los créditos otorgados por entes extranjeros, reemplazando un acreedor, el sector privado, expuesto a la posibilidad de cesación de pagos, por otro, el organismo multilateral, que está prácticamente blindado a esta alternativa. Luego de dilapidarse el primer desembolso del préstamo recibido, nació el acuerdo revisado, que en rigor no fue más que un arreglo para evitar, al prohibir la expansión de la base monetaria, que se vuelva a despilfarrar. Ante este panorama, la suerte electoral estaba echada. Solo restaba que el nuevo gobierno hiciera un giro copernicano al patrón de acumulación de capital, pasando de un sesgo especulativo rentístico hacia uno de producción y trabajo. Sin embargo, en lo económico, con la nueva administración, nada cambió. Prevaleció el enfoque conceptual de la escuela austríaca, pero esta vez con un sesgo socialdemócrata. Y no solo eso, sobre llovido, mojado. En marzo del 2020 se desató la pandemia de COVID-19 que mereciera un extensivo tratamiento expresado en Respirar y también Comer en BAE Negocios del 29 de marzo del 2020, donde se destacaba la necesidad de que la aparente dicotomía entre salud y economía no se resolviera por la eliminación de una de sus partes, agregando en esta misma dirección que, sin dudas, hay poblaciones expuestas a mayor riesgo en términos epidemiológicos, pero también existen las que padecen vulnerabilidades extremas ante cualquier trastorno de la vida económica.
De allí que la protección simultánea de todos los segmentos poblacionales amenazados requiriera de un sumo cuidado del vector espiritual, con un adecuado balance entre las ciencias de la salud y las económico-sociales. Las secuelas están a la vista y han fungido como agravantes de la supercrisis que aún transitamos. Otro error clave al momento de implementar políticas económicas de la actual administración fue la suscripción del nuevo Acuerdo de Facilidades Extendidas. Este compromiso y sus consecuencias fueron cabalmente sintetizadas en FMI. Al final llegó el final, en BAE Negocios del 27 de febrero del 22, donde se dejó constancia que la formulación técnica del contrato de Marras sería impracticable. Por lo tanto, hay que elegir entre mayor oprobio u horas de buenaventura. En su momento, el acuerdo al que se arribó satisfizo a ambas partes, permitiendo al gobierno argumentar que había triunfado su posición al lograr suavizar las exigencias del fondo. Sin embargo, como ya fue señalado en Transitando la Supercrisis, evitemos la hipercrisis, en BAE Negocios del 24/7 del 2022, el mismo impide, ya sea con su cumplimiento o incumplimiento, evitar la hiperrecesión en un caso o la hiperinflación en el otro, como escenarios para el desenvolvimiento de la economía, es decir, sartén o fuego, recurriendo a la sabiduría popular. Por lo tanto, la renegociación con el FMI, la que el país requiere, debe centrarse en afirmar la necesidad de cambiar la política macroeconómica subyacente. En este sentido, hay que arreglar con el FMI, pero ¿quién aporta el dinero? En BAE Negocios del 7 de febrero del 2022, señalamos que para lograrlo se deben elevar al máximo, dentro de lo que permita la legislación vigente y las rentabilidades de las implantaciones realizadas, los derechos de exportación en la zona núcleo de la pampa húmeda. Va de suyo que este incremento menguará los ingresos del productor, debiendo ser compensado con una equivalente contracción de sus costos totales. Esto se conseguirá con una significativa reducción de lo erogado en concepto de alquileres rurales y por la compra del gasoil. En primer caso, es necesario sancionar una ley cuyas bases fueron tratadas en arrendamientos rurales en la pampa húmeda, en BAE Negocios del 20 de septiembre del 2020. El esfuerzo patriótico que facilitará los ingresos fiscales para honrar los compromisos externos y a su vez disminuirá sensiblemente el precio de los alimentos básicos de la población, solicitado a los arrendadores, será recompensado con un bono del Tesoro Nacional a mediano y largo plazo, en moneda dura, a tasas de interés internacionales y transable en los mercados secundarios. Para el caso energético, como ya se mencionó en el precio de la energía, la falta de ganancias y el pleno empleo, en BAE Negocios del 6/10 del 2019, el valor de gasoil en el surtidor debe presentar una estricta relación con los costos totales de exploración y explotación del barril de petróleo en Argentina, más una tasa de ganancia justa y razonable sobre el capital total empleado en cada uno de los eslabones intervinientes a lo largo de la cadena de producción y comercialización. Finalmente, con ello se integrarán los términos de referencia de la convocatoria al Magno Acuerdo Social, piedra angular que en conjunto con los imprescindibles equilibrios macroeconómicos, fiscal y externo, sentarán las bases de una vez y para siempre de un modelo de desarrollo económico permanente y sustentable con orientación a la producción.
Agradecemos la colaboración de Marcos von Inflinger.